Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Pues bienvenidos a esta calurosa tarde aquí de verano. No es verano todavía, ¿no? Pero como si estuviéramos, ¿no? Pues bienvenidos. Ahorita empiezan a llegar los demás, así que... Pero vamos a comenzar, ¿no? Ya son las 6 de la tarde y vamos a tratar de comenzar y de avanzar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites apartar este tiempo, este día, que todos nosotros hemos entendido que es tu día, día del Señor, y nos alegra saber, Señor, que podemos ocuparlo para alabarte y glorificarte. En la mañana nos diste la oportunidad de estar juntos para el culto de adoración, la escuela dominical, y después de un tiempo de alimento, de un breve descanso, nos das esta nueva oportunidad de seguir aprendiendo. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que cuides del aprendizaje que tenemos y que permitas que lo que digamos, lo que se enseñe esté acorde a tu palabra y a tus doctrinas básicas fundamentales. Padre, ayúdanos para tener el discernimiento correcto acerca de esas verdades y que nuestro entendimiento se alumbre a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar con esta aventura del credo de los apóstoles. Ya empezamos hablando acerca del inicio del creo en Dios Padre Todopoderoso, y estamos en el punto de hablar de Dios como creador del cielo y de la tierra. Así que estamos en ese punto. La semana pasada hablamos de Dios creador, de este Dios que hizo todas las cosas, de este Dios originador de todo, con su atributo de aceidad. Él no es causado por nada ni por nadie, Él causa todas las cosas, Él es el creador de todo lo que hay, Él es el creador de todo lo que existe. Pero hoy vamos a hablar de un tema teológico que se desprende de la creación, que tiene que ver con la providencia. Así que hoy vamos a hablar de la providencia. El credo no la menciona, pero está implícita en la declaración de creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Porque no podemos nosotros creer en un Dios creador sin creer en un Dios sustentador. Porque la gran pregunta en el tema de la creación es esta pregunta que se hacen algunos teólogos, algunos filósofos incluso: ¿qué pasa después de la creación? ¿Qué proceder tiene Dios después de la creación? Dios crea los cielos y la tierra, y luego ¿qué hace? Se desentiende y se aleja, se involucra de tal manera que se pueden caer en los extremos del panteísmo, o se aleja para caer en los extremos del deísmo. Y aun y cuando no vamos a entrar particularmente en este tipo de corrientes, porque no quisiera yo que nos enredáramos demasiado, ciertamente están estas posturas. Dicen unos: Dios creó todas las cosas, ya las dejó funcionando, le dio leyes naturales a la creación, de tal manera que la rotación de la tierra, de tal manera que las estaciones del año, las leyes que rigen nuestro mundo están establecidas, ¿no? Como la ley de la gravedad está establecida. Es decir, las leyes están puestas. Dios ha puesto todas las leyes, hizo todo para que la tierra funcionara, puso al hombre como corona de su creación en aquello que vio Dios que era bueno en gran manera. Y luego entonces dicen algunos pensadores, entonces Dios después de esto ya se retira de su creación y la creación sigue como una gran maquinaria echada a andar, ¿no? Su propia historia, sin la atención de ese Dios que la creó. Ese pensamiento es el pensamiento deísta. Esos son los deístas, el deísmo, el que cree en eso, que Dios se desentiende de su creación, la crea, la echa a andar y dice: adiós, ya no sigo al pendiente. Incluso han llegado al extremo de pensar o de hablar acerca de que Dios se fue a hacer otras creaciones, de tal manera que entonces sí viene esta idea, ¿no?, de la posibilidad de que haya otros universos, otros mundos, otra vida en otro planeta, ¿no? Porque entonces Dios está creando como en diferentes partes creaciones
creaciones nuevas, ¿no? No lo precisa la Escritura no nos habla de esto, y si hemos creído que la palabra es la revelación absoluta, completa y fidedigna de Dios, lo que la Biblia no dice, nosotros simplemente no lo creemos, ¿no? Simplemente no lo creemos. Hay muchas cosas que quedan en el ámbito de las especulaciones, porque hay zonas grises, ni sí ni no, ¿no? Pero donde ni sí ni no, nosotros también decimos, pues ni sí ni no, no tenemos la menor idea. Lo que sí nos puede quedar claro es que Dios no pudo haber hecho un salvador para cada planeta. Hay un salvador único que redime cielo y tierra. Y cuando estamos hablando de cielo y tierra, estamos hablando incluso de la expansión del universo, ¿no? Es decir, que si hubiera otra creación y otro salvador, Cristo no sería soberano sobre el universo, sino sería soberano sobre la galaxia. Tendríamos un Dios de galaxia y no un Dios de todo lo creado. En fin. Pero entonces el deísta cree que fue echado el mundo y ya se dejó a su arbitrio, se quedó a su proceder, a sus leyes naturales, y se acabó la historia. Pero por otro lado está también el extremo del panteísmo. Cuando hablamos de panteísmo, no necesariamente estamos hablando de la idea de que todo es Dios, como un árbol es Dios, como el mar es Dios, como la luna es Dios. El pensamiento griego y las corrientes paganas de todos los tiempos hasta nuestros días, ¿no? Sí ven en todo a Dios, ¿no? Y pueden adorar un árbol, la gente, ¿no? Puede adorar hasta cosas de la creación, un animal, ¿no? En la India, las vacas, pues, ¿no? Los bueyes, pues no pueden ser tocados, son adorados. Hay lugares en donde adoran a las ratas, ¿no? Se adora al sol, se adora a la luna. Ese es un extremo del panteísmo, pero no es el único extremo del panteísmo. El panteísmo también es una filosofía o una corriente que también piensa que Dios está en todas partes y que Dios rige a partir de la creación misma. Es decir, que potencia a las cosas creadas para que las cosas creadas gobiernen en su lugar, ¿no? Y eso es algo que no es parte de lo que la Biblia enseña. Quitándonos de estas dos corrientes que son las antagónicas de la creación y de la providencia, la pregunta es entonces, ¿cómo es que Dios, una vez creados los cielos y la tierra, cómo es que Dios cuida de ella? Y ahí estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo es que Dios ve por ella? ¿Cómo es que Dios atiende esa creación? ¿La crea y se desentiende o la crea y da poder a las cosas creadas para que se autogobiernen? ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Aun y cuando nosotros somos corona de la creación, ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad del autogobierno, ¿no? No somos nosotros quienes regimos sobre la tierra. Aun y cuando sí nos dio la tarea de enseñorear la tierra y sojuzgarla, no tenemos nosotros la capacidad de ejercer dominio total de la tierra. No lo tenemos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que no tenemos esta capacidad. ¿Cómo lo hace? Entonces, por eso, la doctrina de la providencia se desprende de la creación, porque la explicación de cómo es que Dios gobierna la creación completa es a través de su providencia. A través de su providencia. Así que hoy tratamos el tema de la providencia muy rápido, porque no está mencionada en el credo, pero es importante en nuestra declaración de fe. Tocamos este tema de la providencia en lo más básico, en lo más fundamental. No trataremos el tema de la providencia desde el punto de vista muy académico, teológico, para no tener muchos enredos, pero sí lo tocaremos en lo más elemental, en lo más básico que debemos nosotros tener como fe principal, ¿no? Acerca de la providencia. Lo vamos a ver desde dos objetivos. Desde el objetivo etimológico y desde el sentido teológico, ¿no? De estas dos vertientes. Desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista teológico. Y no tenemos mucho problema con eso. De veras, van a darse cuenta que no es tan conflictivo. Desde el punto de vista etimológico, la palabra providencia tiene un prefijo y una raíz. A los que nos gusta el tema de la gramática y todo esto, observamos estas cosas. Hay un prefijo y una raíz. Como muchas palabras en español,
nosotros tenemos palabras que tienen prefijos, como pre, como pos, como anti, como a, como sin. Ahí tenemos un montón de palabras que nos ayudan a tener prefijos, incluso las palabras o los prefijos que exaltan, mega, ¿no? Mega esto, mega lo otro, ¿no? Tenemos palabras que tienen ciertos prefijos. En el tema de la providencia hay un prefijo y una raíz. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de prefijo y de raíz, estamos hablando de que providencia tiene pro como prefijo, pro y videncia. La palabra videncia, ¿no? Nosotros tenemos entonces como prefijo pro y videncia. Videncia. Esta palabra viene de una palabra latina, ¿verdad? Que es videre. Van a ver cómo poco a poco vamos dando un poco de luz desde el punto de vista etimológico. Videre. Esta palabra videre es la que rige en esta expresión o en esta idea de ver, ¿no? Videre es ver. No tenemos mucho conflicto con esta raíz. Es ver. De ahí provisión, de ahí previsión, de ahí providencia. Una historia o una explicación etimológica a partir de una historia o de un personaje histórico es que Julio César tuvo una expresión, ¿no? Él dijo, traducido al español, vine, vi y vencí. Vide, vini, vidi, vici. O sea, ¿no? Eso es vine, vi y vencí. Vidi, que es la segunda parte de esa expresión, es vidi, que viene de videre, vi. ¿No es cierto? Ahora, esta es la raíz y está el prefijo que es pro. Nosotros tenemos normalmente en nuestro idioma, en español, este prefijo pro que puede significar dos cosas. Una es a favor de y otra es antes de. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros vamos a favor de algo o de alguien, somos pro algo, ¿no? Políticamente hablando, podemos ser pro tal persona o pro tal partido, o somos de un equipo de fútbol pro americanistas o pro Chivas o pro lo que ustedes quieran, ¿no? Este pro puede ser a favor de el prefijo pro, pero también el prefijo pro puede ser utilizado para hablar, ¿no?, de previo a, ¿no? Puede ser utilizado incluso pro y pre tienen esta misma intención de previo a, ¿no? Así que entonces cuando hablamos de estas dos palabras o esta raíz y este prefijo nos da un poco de orientación. Esta expresión de videre, evidencia y pro tiene un juego interesante desde el punto de vista teológico, en donde hay dos palabras que tenemos que considerarlas para fines de entender la palabra providencia y de entender todo. Una es previsión y la otra provisión. ¿Notan ustedes que son dos palabras distintas? Previsión y provisión. Estas dos palabras nosotros las manejamos así. ¿Alcanzan a ver esto? Sí. Hermano, no, ¿verdad? Está muy chueco esto. Ahí se va a caer. Bueno, espero que se vea. Hermana Rosita, ¿ve? Previsión y provisión. Miren qué cosa tan interesante el tema de la previsión y de la provisión. La previsión y la provisión son dos palabras que en español las entendemos, ¿no es cierto? Sí las entendemos, la verdad es que no son palabras desconocidas para nosotros. Pero desde el punto de vista de la etimología y acercándonos al concepto de la providencia, cuando hablamos de previsión, estamos hablando de una visión previa a, en el estricto sentido de la palabra, una visión previa a. Está alguien viendo hacia adelante previamente algo. Previsión. Cuando hablamos de la previsión, vamos a acercarnos a Dios. Crea todas las cosas y Él observa, ¿verdad?, de un solo vistazo el futuro de la humanidad y Él ve todas las cosas que hay adelante, ¿cierto? Es decir, Él tiene una previsión. Él ve las cosas adelante
antes de que sucedan. Y como decíamos la vez pasada, ¿por qué Dios puede ver las cosas antes de que suceden? Porque esas cosas Él las creó, ¿no? ¿Por qué puede ver Dios lo que va a pasar en el futuro? Porque Él eso lo creó. Vámonos unos 10 años atrás. Hace 10 años el Señor tenía una previsión de la pandemia. Porque, y además fue un evento mundial, ¿no? Eso va a quedar en los libros de historia. Nuestros nietos que estudien la historia del año 2020, 2021, 2022, van a estudiar en los libros la pandemia mundial que sucedió en esos 3 años. Y van a decir, wow, y mis abuelos lo vivieron y nos cuentan. Pero ahora, hace 10 años antes de esto, Dios ya veía la pandemia. ¿Por qué la vio? Porque Él la creó, porque Él la permitió en su decreto eterno. Ya dijimos que Dios permite lo que decreta. Muy bien, la previsión entonces es que Dios sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de 5 años, qué va a pasar dentro de 100 años y qué va a pasar el resto de la historia de la humanidad. Hay una previsión, ¿cierto? ¿Vamos bien? Hay una previsión. Dios ve todo lo que va a suceder. Crea la humanidad y no como el deísmo que dice, creado todo, me desentiendo y que ahí siga a su libre arbitrio a la humanidad y que asuman las consecuencias de sus actos y que vayan construyendo su propia historia. No. La historia de la humanidad es la autobiografía de Dios. Porque Dios está involucrado, porque Dios es el providente, porque Dios es el que está en medio de su creación. Él prevé todas las cosas que van a suceder. Ahora bien, como Él prevé todas las cosas que van a suceder, está muy fácil el asunto. Porque entonces, para que las cosas sucedan, Él provee. Ahora, para que lo que va a suceder mañana, Él provee todo lo necesario para que eso que va a suceder mañana suceda. ¿Me explico? Él es proveedor de su previsión. Él prevé lo que va a suceder dentro de 10 años y para que eso suceda, Él provee todos los recursos materiales, todos los recursos humanos, todo el pensamiento de las personas, los gobernantes, las circunstancias, la naturaleza, provee todo para su previsión. ¿Me explico? Él provee. En este asunto de la provisión, estamos hablando de un Dios entonces proveedor, ¿no? Él provee para que eso suceda. Él va a proveer para lo que va a suceder dentro de 1 año, para lo que va a proveer, lo que previó dentro de 5 años y lo que Él previó para el fin de los tiempos. Para cada momento de la historia previsto por Dios, Él provee, ¿no? Cuando éramos pequeños, nosotros en casa, y muchos de los que estamos aquí, yo crecí con una familia que allá en la Ciudad de México, todavía mis padres cristianos también, no los juzguen demasiado, nos hablaban de los Reyes Magos. Y nos hablaban de ciertas épocas y nos decían, vienen los reyes. Y decíamos, qué padre. Ellos ya habían previsto eso. Ahora, estaba previsto porque esta fecha indiscutiblemente tenía que llegar, 6 de enero. Estaba hecha. Pero ellos proveyeron para esa fecha. Mi cumpleaños estaba previsto por ellos, pero ellos proveyeron para que las cosas sucedieran. Nosotros podemos prever que dentro de tanto tiempo terminaremos la carrera y proveemos para que eso pase. ¿Sí me explico? Hacemos provisión para que eso pase en la previsión. Dios, en una escala extremadamente mayor, tiene una previsión de lo que va a suceder en el futuro y para cada acto previsto provee para que eso suceda. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? El recurso que Dios utiliza para proveer lo que ha previsto es su providencia. Por eso decimos que Dios providentemente, ¿no?, atiende a su creación. Entonces no se desentendió, sino que providentemente la sustenta, la cuida. Esa providencia maravillosa tiene la misma raíz y el mismo prefijo que previsión y provisión. Y providencia está exactamente ligada a estos dos términos, de previsión y de provisión.
Y cuando hablamos de la providencia, está entonces implicado lo que Él prevé y está implicado lo que Él provee. Dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios provee. En su previsión Dios provee. A nosotros nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahora, a nosotros electos antes de la fundación del mundo, ¿Dios nos previó? Sí. Sí nos previó. Y para que nosotros creyéramos, proveyó los recursos, las circunstancias, los tiempos, los eventos. Sí los proveyó. Absolutamente. Miren, que cuando una persona dice, no, ya lo dije hace algún tiempo, si no hubiese yo sido un delincuente y que me metieron a la cárcel y en la cárcel me predicaron el evangelio, no conozco a Cristo. Él previó, Dios previó, pero además proveyó. Y esa provisión pudo haber sido positiva, humanamente hablando, o negativa, humanamente hablando. Pudo habernos gustado o pudo no habernos gustado. Pero de que proveyó, proveyó. Y eso es un acto de su entera providencia. Y a la providencia decimos amén, gracias a Dios por su maravillosa providencia que Dios en su previsión proveyó para que eso pasara. Que nosotros fuéramos salvos, tenemos un camino determinado. Algunos nacimos en un hogar cristiano, otros no. Algunos estábamos en otro lugar y luego nos acercamos a Cristo. Algunos tuvimos una experiencia muy triste y eso nos trajo a Cristo. En alguna otra ocasión, alguien nos presentó con una persona y venimos a Cristo. Muchas cosas pasaron para que nosotros viniéramos a Cristo. Él previó y proveyó, y eso es un acto de su entera providencia. Así que todas las cosas que Dios creó en esta maravillosa creación, en todo esto, Dios, con una mente maestra que va más allá de nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Hizo todas las cosas, prevé todo lo que va a suceder en la historia de la humanidad, y para cada cosa creada, Él ha provisto los recursos para que se cumpla su voluntad. Por eso el Salmo 138:8 puede decir el salmista con toda seguridad: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque previó y proveyó. El propósito de Dios se va a cumplir conmigo, sinmigo, a pesar de mí. Sin duda, sin duda, porque lo que previó, Él está proveyendo hasta hoy. Todo lo que nosotros tenemos hoy es una provisión de Dios para cumplir con su propósito de Él, no el nuestro. Él previó y proveyó. Y en medio de esto está su providencia. Ahora bien, hablemos de la providencia desde el punto de vista, ya no etimológico, pero desde el punto de vista teológico. Cuando hablamos entonces de la providencia, tenemos tres elementos: la preservación, la cooperación o concurrencia y el gobierno. La preservación, la cooperación o concurrencia y el gobierno. Cualquiera de los que quieren estudiar un poco de teología un poco más profundo, se van a topar cuando se toquen con el tema de la providencia con estos tres elementos: preservación, cooperación o concurrencia y gobierno. Es muy interesante y es para nosotros importante porque yo soy muy feliz de ser presbiteriano, la verdad, porque queremos estudiar las cosas que creemos. Y no solamente creerlas como dogmas de fe sin explicación. Y la providencia, que es muy linda, que además da mucha paz al corazón, mucha seguridad, que también es una doctrina suprarracional porque va más allá de nuestra comprensión lógica y racional, nos alimenta y nos nutre mucho en cuanto a nuestra fe. Vean esto: preservación, cooperación o concurrencia y gobierno. ¿Qué es cada una de ellas? Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la preservación, estamos hablando de todas aquellas cosas que Dios creó, a las cuales Él atiende personalmente
preservándolas exactamente tal y como fueron creadas para su gloria. Acuérdense que todas las cosas son para su gloria. Por ejemplo, Dios creó el mar. ¿Ha cambiado el mar? Por toda la eternidad sigue siendo igual. ¿Y cómo es que sigue siendo igual? Porque Dios lo preserva. ¿Cierto? Dios preserva al mar tal y como está para cumplir el propósito por el cual Dios lo creó para su propia gloria. Toda la naturaleza está preservada por el Creador. Por más que nosotros hagamos y queramos cambiar cualquier cosa de la creación, será preservada por el Creador. No podemos ir más allá de los límites que la naturaleza misma establece, y la naturaleza, recordemos, fue creada por Dios. Cuando los hombres quisieron construir una torre tan grande, ¿no?, para llegar al cielo, evidentemente Dios dijo, eso no puede ser. Y confunde las lenguas, ¿cierto? No hay manera de que quieran ser igual a Dios. No hay forma de que puedan estar más allá de la creación misma. Cuando hablamos de la preservación, entonces el Señor preserva su creación y la sustenta. No solamente la cuida para que cumpla su propósito, sino que la sustenta. Por eso nosotros decimos que Dios tiene cuidado incluso de las aves del cielo y de las flores del campo. Y si tiene cuidado de las flores del cielo y de las aves del cielo y de las flores del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? A nosotros también nos preserva. Por eso la teoría de la evolución es absurda, porque Dios no hizo un proyecto evolucionario, de evolución. Preserva al hombre como lo creó. La filosofía o la teología, la postura creacionista, que es sobre la cual sostenemos los reformados, estamos hablando de que Él preserva incluso al ser humano. Así como creó a Adán y Eva, así permanecemos hasta hoy. Tal cual, ¿eh? No, ni eran mega gigantes, ni eran todos peludos y caminaban como monos, no se trepaban a los árboles, eran hombres, hombre y mujer. Y dice la Biblia con toda certeza, hombre y mujer los creó y lo preservó, de tal manera que hasta ahorita nosotros seguimos teniendo esto. Ahora, si el hombre fue creado a imagen y semejanza, no es una imagen y semejanza evolucionada. Ahora, la imagen y semejanza de Dios no evoluciona. Tenemos el atributo de la inmutabilidad, ¿no? Dios es el mismo. Si Dios no cambia y nos hizo su imagen, ¿por qué nosotros sí? Lo único que cambiamos es, pues sí, vamos creciendo y pues yo antes tenía pelo y estaba flaco. Nos vemos en un espejo y no somos los mismos, ¿no? Antes no tenían canas, ahora los tienen, ¿no? Sí, vamos, claro, desde luego, pero porque es lo natural en el crecimiento del ser humano. Pero sigue preservada su creación. En la providencia, Dios preserva su creación. No solamente preserva la creación desde el punto de vista físico, sino que incluso la preserva desde el punto de vista espiritual. Aquello que prometió, aquello que Él dijo que iba a suceder, su palabra, su promesa, su verdad, su dicho, sigue preservado hasta el día de hoy. Él preserva su dicho, preserva sus promesas, preserva su palabra. ¿Para qué? Para que aquello que Él previó lo provea de acuerdo a su propósito, usando este acto de preservación. Para preservación el Señor nos fundó y además nos hizo para su gloria, y eso queda preservado en el corazón del hombre. La preservación entonces es parte de su providencia. Esta no es una situación tan compleja como la cooperación y la concurrencia. Cuando hablamos de la providencia desde el punto de vista de la concurrencia o de la cooperación, estamos hablando de un asunto bastante complicado que hay que acercarnos con fe. ¿Qué significa esto de la cooperación y de la concurrencia? Cuando hablamos de la providencia en estos términos de cooperación, estamos hablando de que el hombre trabaja en cooperación con el hombre. Ahora, no se confunda, no estamos como que tú pones una parte y yo otra. Todo es de Dios, absolutamente todo. Sin embargo, Él establece la causa primaria y nosotros estamos a cargo de las causas secundarias. Otra vez, cuando entren a estudiar estos temas desde el punto de vista teológico, se van a topar con estos términos. Él está a cargo de la causa primaria y nosotros de las causas secundarias. La causa primaria es puesta por Dios y la causa secundaria está elaborada por nosotros, de la cual somos enteramente responsables. Por ejemplo,
Los árboles del campo son la causa primaria, ¿no es cierto? Él los creó. Pero esta banca es causa secundaria, es hecha por nosotros. O sea, Dios no dijo, háganse las bancas. Dijo, puso los árboles del campo. Puso los cielos, las aguas, puso la causa primaria. Los físicos le llaman la materia, ¿no? Esa materia que no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y esa transformación es la causa secundaria, es lo que nosotros hacemos como causa secundaria. La cooperación tiene que ver con que Dios tiene la causa primaria y nosotros la causa secundaria. Sin embargo, la causa secundaria también está bajo el control soberano del Dios poderoso. Hasta la causa secundaria. Pero ojo, en la causa secundaria puede haber pecado, ¿cierto? Claro. Por supuesto, hay pecado en la causa secundaria. Vamos a pensar un poco en el tema de la concurrencia y la cooperación en la causa secundaria. Hemos repetido muchas veces las dos historias reiterativas, la de David y Betsabé y la de Noemí y Elimelec, y la de José. David adultera con Betsabé, ¿no es cierto? Pensamos, ¿Dios lo previó? Sí. ¿Hizo provisión para eso? Sí. Sí lo hizo. Pero la causa primaria, que es el hombre, creado por Dios, pero que entró en pecado por culpa del hombre mismo, la causa secundaria, el adulterio de David con Betsabé, ¿cierto? Ese adulterio es totalmente responsabilidad de David. No es responsabilidad de Dios. Pero Dios lo tiene bajo control. Esa causa secundaria es totalmente responsabilidad de David. Pero Dios lo previó, dirán ustedes. Sí. ¿Y Dios proveyó para eso? También. Pero no es responsable de eso. Porque el responsable es el autor de la causa secundaria. Y esa causa secundaria provocó que Dios, en su previsión y su provisión, ¿no? Para él Dios había visto nacer, ¿no? Nacer a David. Ya lo vio nacer y proveyó. Y en su provisión estaba el adulterio de David con Betsabé. Causa secundaria de él, responsabilidad de él, pero provisión de Dios. El adulterio de David y Betsabé es un acto de la entera providencia de Dios, en su concurrencia o cooperación. No es responsabilidad de Dios el pecado, pero no se salió de su control, porque es parte de su plan providente. Porque él proveyó y el hombre hizo lo que hizo en desobediencia, pero Dios no dijo, bueno, a mí se me salió de control, no, estaba todo bajo su control, y entonces nace del adulterio de David y Betsabé, van a ser Salomón, y de allá a la postre vendrá Cristo. Y sucedió lo mismo con Noemí y con Elimelec. Salieron de Belén, se fueron a Moab, en desobediencia, la causa secundaria, se casan Orfa y Ruth con Malón y Kelión, se mueren Malón y Kelión, que son enfermizo y debilucho, y se acabó la historia. Y luego viene de ahí la relación de Ruth con Boaz, luego nace Obed, nace Isaí, nace David, nace Cristo, ya está, todo previsto por Dios, provisto por Dios y en cooperación con el hombre para cumplir el propósito del Señor. Y volvemos al Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito, sin duda, por su providencia. Y esa providencia ha implicado incluso cosas no tan buenas. En nuestra propia historia... Dime, Prisi. Bueno, tengo una duda, pero no me quedó claro. Dios provee. Sí. Dios no de las circunstancias. Sí. Pero la parte del pecado es también de que Dios dijo, cuando va a pecar para que... O sea, Dios decidió que él iba a pecar. No, ¿cómo? A ver. Dios proveyó, la parte de las circunstancias y todo con David y Betsabé. Pero cuando él peca, está en adulterio, esa parte, Dios también le decidió que fuera así. No, esa es responsabilidad totalmente del hombre. Dios tiene la causa primaria, el hombre es el autor de la causa secundaria. Lo que es un misterio es que no sabemos cómo es que sucede, pero lo que sucede es que Dios está en control y lo vemos a lo largo de la historia. La responsabilidad del adulterio de David
es una responsabilidad totalmente de David, ¿cierto? Es decir, él es el culpable total, absoluto, pleno. Ese pecado de David no fue ordenado por Dios, así como que Dios haya escrito y va a pecar. Está en su previsión, el Señor observa el pecado de David y en concurrencia o en cooperación simplemente deja que suceda para cumplir su propósito. No sé si se acuerdan de la historia de Faraón. Dice la Biblia que el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿cierto? Para no dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Eso es parte de la cooperación o concurrencia. ¿Qué sucedió? Voy a explicarlo, tratar de explicarlo porque luego yo digo palabras que no debo de decir, pero vamos a explicarlo de la mejor manera. Cuando Dios dice, la Biblia dice que endureció su corazón, hay una doctrina que se llama la gracia común. ¿La han escuchado? La gracia especial, la gracia común. Cuando hablamos de la gracia común, no estamos hablando solamente de que Dios hace salir sol sobre justos e injustos, que normalmente tomamos esto como base de la gracia común. Dios da de comer a los que no son cristianos y a los que sí, los que son de su pueblo y los que no. No solamente esto, sino que la gracia común tiene implicado que Dios no nos deja pecar más de lo que somos capaces de pecar. Incluso al hombre perverso, al hombre no regenerado, al hombre no nacido de nuevo, al hombre que no es creyente, el Señor, por su gracia común, no le permite pecar más de lo que puede pecar. Ahora vamos a pensar en Faraón. Faraón podía pecar muchísimo más de lo que pecó. Pero cuando Dios endureció su corazón, no puso maldad en su corazón. Simplemente no intervino. Simplemente Dios dijo, no hago nada. ¿Y qué sucedió? La misma naturaleza de Faraón, hace que retraiga la salida del pueblo. Retuvo ese asunto. No expresó su gracia común para Faraón en ese momento y no detuvo por su gracia común su pecado, y lo que hizo este hombre fue, desbordar lo que por naturaleza ya tenía por consecuencia del pecado natural. ¿Qué pasa con pecados como estos? Y además Faraón es completamente responsable. La noticia que tenemos es que Faraón salvo no fue. Antes de que se pudiera arrepentir murió. Pero incluso su hijo murió también en la muerte de los primogénitos, ¿no es cierto? O sea, Faraón no fue salvo. Pero David. Ahora, ¿David podía pecar más de lo que pudo haber pecado? Sí, mucho más. Cuando vemos esta perspectiva, tenemos que decir que Dios pudo haber detenido a David para que no adulterara o simplemente dejar que tomara la decisión de su propio pecado para el propósito divino de Dios, sin que Dios pudiera mover la voluntad de David para que pecara. Como causa secundaria, David pecó y Dios simplemente no lo impidió. Y esto no lo hace autor del pecado, simplemente no lo impidió. ¿Por qué no lo impidió? Porque él tenía previsto el nacimiento de Salomón, sin duda alguna, sin duda alguna. Y lo deja así, ni siquiera podemos hablar de voluntad permisiva, eso no existe, sino que lo deja así para que él peque, para que después en su provisión Dios le mande a Natán, porque además no lo deja desvalido a David, sino que le manda a Natán, le cuenta esta historia y viene el arrepentimiento maravilloso. Y si no hubiese sido por ese pecado, nos perdemos del 32 y del 51 que son hermosos. Los salmos, ¿no? Teníamos que decir, David, gracias por tu pecado, porque tenemos el Salmo 32 y el Salmo 51. Pero sí, Prisi, Dios no determinó el pecado, sino que lo único que hizo fue no frenar el desenfreno de David. Déjame terminar. No solamente David. ¿Saben cuántos creyentes hoy día adulteran? Hablando de adulterio, Gente creyente, pastores, ¿no? Le preguntaron un día a un pastor, ¿ha adulterado? Y dijo, todavía no. ¿Es que va a adulterar? No, pero pues, de que puedo. No lo deseo, pero el corazón endurecido del hombre es capaz, ¿no? Nosotros estamos sujetos a esto. Ahora, si nosotros pecamos así, y no vayamos al adulterio, a la mentira, a la codicia, al desamor hacia los hermanos, hacia cualquier pecado, llamémosle menor, ¿Dios lo hizo? ¿Dios lo escribió? ¿Dios lo estableció? No, nosotros como causa secundaria somos completamente responsables de nuestra falta. Que Dios después, como dijo José a sus hermanos, ustedes actuaron para mal, pero Dios todo lo encaminó para bien,
en su acto de concurrencia divina por su providencia santa, decimos gloria a Dios, ¿no? Perdón, Deprisi. Ahí es donde entra el libre albedrío, que ahí cuando nosotros escogemos pecar o no pecar, sí. Es permitido, ¿no? Sí. No, quitemos la idea de la permisividad, ¿no? Eso no existe. Lo que tenemos que hacer, el libre albedrío es un tema, hoy lo tratamos en la mañana en la clase, los que estuvimos aquí un poco, ¿no? Lo voy a decir muy rápido porque no es tema, pero solamente porque sale la pregunta y no quiero dejar preguntas sin contestar. Decía el pastor, no sé si se los dije donde yo crecí, ustedes pueden preguntar lo que quieran, yo me siento suficientemente capaz de contestar cualquier otra cosa. Eso decía mi pastor. Así estoy yo. Libre albedrío. Vamos a poner 4 etapas del hombre. La etapa de la inocencia, es decir, en el Edén. No hay etapa, estado. Estado de inocencia en el Edén. Estado de pecado, cuando el hombre peca. Estado de gracia, cuando es salvado por Cristo. Y estado de gloria, que es cuando nos vamos a la presencia del Señor. En estos 4 estados, en el estado de inocencia, el ser humano fue creado con una voluntad absolutamente libre para hacer el bien y el mal. Es decir, Adán estaba habilitado para hacer el bien y el mal. Por eso Dios le pone un árbol. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que le estaba diciendo es, tu voluntad tiene que estar cerca del bien y no del mal. Y del árbol de la vida que está ahí, de ese no puedes comer. Pero ahí está, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, había un mandato explícito que no comiera. El hombre tomó una decisión a través de Eva. No culpamos a la mujer por esto, sino el género humano peca. Y toma esta decisión de pecar. Pero fue voluntad de ellos. Dios dice, yo ahí está. Yo te di potencialidad para que tomaras la decisión, bien o mal, y tú, causa secundaria, decidiste pecar. Muy bien. Así que entonces te saco del Edén, retiro el árbol de la vida, y el libro de Apocalipsis dice que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que tengo preparado para estos que venzan, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? A la iglesia de Apocalipsis. Ahí está el árbol de la vida guardadito para nosotros, ¿eh? Para todos los que estamos aquí, cuando muramos. Es retirado el árbol de la vida, quitado el Edén, expulsado el hombre, y el hombre, ojalá y no me tarde demasiado en esto, tiene una relación perfecta con Dios antes, con el prójimo, consigo mismo y con su tierra, ¿cierto? Antes del pecado, el hombre tiene una perfecta relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la tierra. ¿Tenía fobias el hombre? ¿Complejos? No tenía ningún problema. Tenía una buena relación con Dios, hablaba con él. Bajaba a Dios, y ponle nombre a los animales, ¿no? Las plantas. Tuvo padre la relación con Dios. ¿Tenía una buena relación con su prójimo? Sí. Cuando vio a Eva dijo, ¡wow! Casi le dijo a Dios, te volaste la barda, ¿no? Será llamada carne, mi carne y hueso, mis huesos, será llamada varona, porque del varón fue tomada. La vio linda. Perdón que me mueva, Marcos. La vio linda. Tenía una relación con su prójimo maravilloso. ¿Tenía buena relación con su tierra? Sí. Porque la tierra daba el fruto, ¿no? La promesa es que la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los confines de la tierra. ¿Se acuerdan? Ahora, nosotros teníamos de Adán, una maravillosa relación con su tierra. Era noble. Tan maravillosa era que él podía caminar enfrente del león como manso gatito. Y es más, hablaba con los animales. Tenía la posibilidad de una comunión plena con la tierra. Pero peca. Esta causa primaria peca. Dios simplemente no hizo para detenerlo y peca. ¿Responsabilidad de Dios? No. Responsabilidad de que es causa primaria. Cuando peca, entiéndase Adán y Eva aquí, porque Eva, en la creación de Adán, está intrínsecamente Eva, porque Eva sale de la costilla de Adán. Este ser humano peca. Y cuando peca, se rompe la relación con Dios. Y viene Dios a buscar al hombre. ¿Dónde estás? Y se esconde.
No solamente esto, sino que empieza a culpar a Dios de sus propios errores. Yo no tengo la culpa, Tú tienes la culpa porque me diste una mujer rejega. La mujer que tú me diste. Y empieza a pelear con Dios. Por eso hoy en la mañana hablaba de la reconciliación con Dios. El misterio de la reconciliación. El hombre tiene que reconciliarse con Dios porque rompió su relación con Dios. Está, la Biblia dice, destituido de la gloria de Dios. Alejados de Dios. La Biblia insiste con esto. Cuando el hombre pecó, rompió su relación con Dios. La rompió por completo. Pero no solamente rompió esta relación, sino que rompió la relación consigo mismo. Ahora tenía vergüenza y tuvo que tapar su desnudez, porque ya estaba avergonzado de sí mismo. Se vio en su miseria, ¿no? Y entonces estaba su relación consigo mismo rota. Hoy tenemos psicólogos, psiquiatras, montón para tratar de que el hombre salga de este atolladero. ¿Por qué? Porque rompimos nuestra relación con nosotros mismos. Por eso la Biblia insiste, ¿verdad? Porque podemos llegar al egocentrismo, podemos llegar a negarnos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Rompemos nuestra relación con nosotros mismos, pero también rompimos la relación con el prójimo. Porque entonces empezó el pleito con Eva. Es tu culpa, no la tuya, no la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Y de ahí, ¡pum! Hoy seguimos teniendo problemas matrimoniales que no vieran ustedes. Cualquiera de nosotros que diga que no ha tenido un pleito con su esposa o esposo miente. Hasta hoy pudieron haber peleado. Es decir, que se rompe la relación con el prójimo, no solamente con el esposo, esposa, con el prójimo en términos generales. Por eso el gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Es un mandamiento, ya no es natural, ahora es una orden. Rompe la relación con el prójimo. ¿Pero qué creen? Rompe la relación con su tierra. Ahora la mujer va a dar a luz con dolor de parto. Ahora con cardos y espinos va a cosechar el hombre su fruto. Ahora tiene que trabajar. No que el trabajo fuera un castigo, sino que ahora le va a costar trabajo y va a sudar lo que antes no pasaba. Le va a costar trabajo. Por eso la Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque el hombre ha roto relación con la tierra. El acto de redención de Dios, el acto de redención es que Dios redime. En Cristo se establece la relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la tierra. Pero en el Edén se rompieron estas 4 relaciones esenciales. Esta causa primera rompió con estas 4 relaciones esenciales. Y lo hizo en el estado de inocencia por su entera, soberana y absoluta voluntad. Porque Él quiso. Tomada su decisión, habiendo pecado, y por eso ahí sí hay libertad, por supuesto. Su libre arbitrio, sin duda. Sin duda. Él pecó y es responsable. En ese momento entra al estado de pecado. En el estado de pecado está destituido de la gloria de Dios. ¿Pero qué sucede en el estado de pecado? ¿El hombre puede hacer cosas lindas y cosas malas? Sí. Sí puede. El hombre que no es creyente, que está en el estado de pecado, ¿puede ser bueno? Sí, y muy bueno. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay gente hoy que es más dadivosa que gente creyente. Hay gente con altos morales éticos, altísimos valores éticos. Hay gente muy buena. Si ustedes están en una circunstancia espantosa en su casa, el vecino que no es creyente, es más, es testigo de Jehová para hacerlo peor. Y los ve a ustedes sin comer. ¿No les dará de comer? Sí. Porque ahí está la bondad, en la gracia común del hombre. Ahora, el hombre puede decidir hacer cosas buenas. También puede decidir hacer cosas malas. Es absolutamente libre para eso. La única diferencia es que en el estado de pecado el hombre no puede hacer ningún bien que contribuya o abone a su vida espiritual. No puede. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ese bien que lleva a la salvación, nadie lo puede hacer. Por eso Pablo insiste, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿No es cierto? No es por obras. Lo que tiene que hacer el hombre es nada para su salvación. Hay que esperar la gracia. Pero, ¿no?
pero puede hacer cosas buenas, pero ninguna de esas abonará para su salvación. La pregunta es, ¿hay libre albedrío en el hombre natural? Sí que lo hay. Pero llega un momento en la historia de la humanidad, de los hombres elegidos, aquellos que fueron electos antes de la fundación del mundo, aquellos que fueron señalados por Dios, predestinados para vida eterna, que en algún momento histórico de su vida el Señor los va a llamar de manera eficaz. Va a aplicar su gracia que no se puede resistir y le va a decir como a Lázaro, decía yo en la mañana, Lázaro muerto de 4 días de muerto, ya gedía su cuerpo, ya estaba en descomposición, y le dijo el Señor Jesucristo aquí, además con una piedra en la tumba, Lázaro, no le dictó un sermón, el Señor no se hizo acompañar de un grupo de alabanza con música motivacional, ¿no? No hubo gritos y sombrerazos, se paró en la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿En qué tono? ¿En qué volumen de voz? No tengo la menor idea, pero sí dijo, Lázaro, ven fuera. El imperativo divino, Dios dijo algo. ¿Y saben qué pasó con Lázaro? Lázaro no dijo, espera Señor, espérame, dame unos 2 días. O, no voy. La única posibilidad de Lázaro era venir fuera. Era la única. Ese acto, una vez que nosotros tenemos libertad de hacer lo que nos venga en gana, el acto de la regeneración, el acto del llamamiento y de la regeneración, el acto de cambiar el corazón de piedra a carne, es el único momento en donde Dios violenta mi voluntad. Y no me pregunta. Simplemente lo hace, porque es su decreto, su previsión, y ha provisto la muerte de Lázaro en nuestras circunstancias para que viniéramos a Cristo. Y el día que el Señor nos llamó, no había manera que le dijéramos que no. Eso, nuestra voluntad no estuvo activa. Ahí, en ese paso de la vida anterior a la vida nueva, nosotros no decidimos, no tenemos libre albedrío. No hay manera, dame un segundito, Hoffman, no hay manera, como los predicadores de hoy día, que le dicen a la gente, Cristo es un caballero, no te va a obligar, es decisión tuya, solo si tú quieres. Y ha de estar Dios ahí arriba. Y si yo quiero... No, Señor, espérate, tenemos que esperar a que Él quiera. Le restamos soberanía. El único momento en donde Dios violenta la voluntad del ser humano es en la regeneración. No nos pregunta. Él cambia el corazón, pum, de piedra a carne, en un segundo. No hay manera, no hay proceso en esto. Es un cambio radical. Y cuando nos llama, nos convierte en su rebaño. Y ya siendo de sus ovejas, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Perdón, Hoffman. Es que me hizo un poquito bola, porque yo entendía que por nuestra naturaleza es el pecado. Totalmente. Y un pecador, por muchas cosas buenas que haga, todas son pecados. O sea, aunque tú vayas y obres y son trapos de inmundicia. Ahí no existiría el libre albedrío, porque todo lo que estás haciendo está para mal, o sea, porque son obras. ¿Y quién lo decidió? No. ¿Quién decidió tus malas obras? Fuiste libre para decidirlo. ¿Culpaste a Dios por eso? Es tu responsabilidad, tu libertad total. Hay un atributo comunicable que es la soberanía. Nosotros somos soberanos sobre nuestra propia vida. Hacemos lo que nos venga en gana, bien o mal. Siendo no creyentes, ese bien no contribuye, no abona. El mal lo vamos a hacer de facto, porque es nuestra naturaleza. En la mañana yo hablaba, por ejemplo, ya nos desviamos, ¿verdad? Pero no importa. Hay un autor cristiano que tiene esta ilustración. Creo que ya la dije alguna vez aquí, pero la voy a repetir. Si tuviéramos nosotros un buitre aquí y una paloma, y allá enfrente carroña y semillas de girasol, y soltáramos al buitre y a la paloma, ¿el buitre va a volar a las semillas de girasol? Va a volar a la carroña. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo va a llevar ahí. Ni siquiera va a considerar la posibilidad de las semillas de girasol. Es más, si solo existieran las semillas de girasol, se muere de hambre, porque no está en su naturaleza. Y si soltamos a la paloma no va a ir sobre la carroña, va a ir a las semillas de girasol, porque es su naturaleza. Dice este autor, si queremos que el buitre vaya a las semillas de girasol, tenemos que palomizar su naturaleza buitresca. Este buitre tiene que haber un poder superior que diga, a partir de ahora, eres paloma. Y se tiene que convertir en paloma para ir a las semillas de girasol. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tiene que modificar su naturaleza completa.
Morir a su antigua naturaleza, despreciar su antigua naturaleza, desechar su antigua naturaleza, alejarse de su antigua naturaleza, no querer más su antigua naturaleza y tener una nueva. Y con toda la nueva cambia sus anhelos, sus hábitos y sus deseos y va a correr amorosamente a las semillas de girasol. Pero ese buitre tuvo que ser palomizada su naturaleza. Y sucede lo mismo con la paloma. Para que la paloma vaya a la carroña, esta paloma tiene que despreciar su naturaleza palomesca. Y alguien le tiene que decir, a partir de este momento, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, tu girasol, ahora todas hechas nuevas, la carroña. Y esa paloma tiene que despreciar su naturaleza palomesca. La tiene que despreciar, no la quiere querer, no quiere regresar a esa, la desprecia, se aleja, no la quiere más. Su naturaleza nueva lo va a inclinar hacia la carroña. ¿Qué pasa para nosotros? En el único momento en donde Dios violenta mi voluntad, donde no ejerzo mi voluntad de ninguna forma, es porque Dios modificó mi naturaleza. Cuando yo era proclive al mal, a toda obra mala, incluso las buenas eran contadas como malas, ¿no? Aún las buenas eran contadas como malas delante de Dios. Aunque yo, ¿verdad?, esté en esta condición, cuando me nace de nuevo el Señor, me regenera, cambia mi naturaleza, la Biblia dice, volver a nacer, ¿no? Y establece la verdad, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y somos una nueva criatura. Ha sido modificada mi naturaleza. Y mi naturaleza vieja ya la detesto. Ya no la quiero. No más. Me alejo de ella. Bueno, por lo menos así debería de ser. La odio, ¿no? Perdón esta expresión, pero no la quiero más. Porque ahora soy una nueva criatura. Y siendo nueva criatura, entonces corro a Cristo. Y se restablece mi relación con Dios en la reconciliación, mi relación con mi prójimo porque el mandamiento dice que tengo que amarlo, mi relación conmigo mismo porque mi concepto modifica de mí mismo y mi relación con mi tierra. Tenemos que ser mayordomos de la tierra y estamos reconciliando a la tierra con Dios en nuestra regeneración. Ahí violenta mi voluntad, pero llego al estado de gracia. En el estado de gracia ya soy salvo. Dios me cambió de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. La luz admirable, dice la Biblia, ¿no? Él lo hizo, no yo, ¿eh? Yo no tomé esta decisión, era imposible porque estaba muerto. Y los muertos no pueden reaccionar. Me pasa a este estado de gracia a Él. Es como si me tomara y me pasara para acá, ¿no? Sproul dice, no es que estabas ahogado y te lanzó un salvavidas. No, estabas en el fondo del mar totalmente ahogado y de ahí te sacó. Y te saca, ¿no? Y te da vida. ¡Pum! Sopla vida y te hace nacer, estando muerto. Y no tuvo que ver mi voluntad, porque el que estaba ahogado en el fondo del mar no dijo, ¡sálvame! Pues no podía, estaba muerto. No hay manera. Ahí violenta mi voluntad. Pero luego estoy en el estado de gracia. Y en el estado de gracia, ¿tengo libertad? Claro que sí. Pero no solamente para hacer cosas buenas. ¿Tengo la libertad para hacer cosas malas? ¿Ustedes han hecho cosas malas? No les alcanzan las manos de todos los que estamos aquí sumadas, ¿no? Es decir, sí somos capaces. Pero así como en el estado de pecado las cosas buenas no abonaban a mi vida espiritual, en el estado de gracia las cosas malas no me sacan de su gracia. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque ahora yo, aun y cuando hago cosas malas, el Señor ha provisto recursos. Y el recurso maravilloso que Dios ha provisto para mí es la reconciliación con Dios. Es que Él me dijo, tú cristiano, si tienes un corazón contrito y humillado, acércate a mí. Yo no quiero holocaustos, no quiero sacrificios. Si vienes con un corazón contrito y humillado, y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos el recurso de la confesión. No hay manera de que las cosas malas que nosotros decidamos nos lleven a la pérdida de la salvación o nos lleven a alejarnos de su gracia. Pero soy completamente libre. Ustedes y yo, hermanos, somos libres para hacer lo que nos venga en gana y lo hacemos. Pero tenemos estamos potenciados porque la palabra de Dios alumbra nuestros corazones para estar inclinados a hacer las cosas que Dios quiere. Tenemos la capacidad de hacer las cosas que Dios quiere y abonan a nuestra vida espiritual. Abonan, porque al final de los tiempos, en el gran trono,
el día del juicio, ustedes y yo también seremos juzgados. No para ver si vamos al infierno o al cielo, sino para ver qué corona tenemos y qué será nuestra morada. Porque como dice la Biblia, estemos echando material, ¿no?, al cielo. No nos hagamos tesoros aquí, hagámonos tesoros en el cielo. Y el Señor va a juzgarnos por esto, y nuestras obras van a pasar como por fuego, algunas como de hojarasca, otras de madera, pero otras de piedras preciosas. Y nuestras obras tienen que estar revestidas de oro, de plata, de bronce, ¿me explico? Piedras preciosas, pero no para destinarnos cielo o infierno, sino para darnos morada celestial y otorgarnos corona. Y la más grande de las coronas no depende de nuestras obras, porque es la corona de vida, que es la vida eterna. Nosotros ya somos coronados con la vida eterna y somos creyentes y tenemos la vida eterna a partir de nuestro nuevo nacimiento. Pero es nuestra voluntad la que ejercemos. Cuando muramos, vamos a ir al cielo, a la glorificación, el estado de gloria. Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 que el último proceso del orden de la salvación es la glorificación. Todo el orden de la salvación lo disfrutamos aquí, bueno, menos la elección, ¿verdad? Pero en la temporalidad aquí, la glorificación es allá. Cuando estemos en el estado de gloria, ¿tendremos libre albedrío? Sí, para hacer exclusivamente lo que Dios quiere que hagamos, y lo vamos a hacer con gozo, con gusto, sin chistar y sin el problema del pecado. Lo vamos a hacer. Hoy día, amados hermanos, ustedes y yo podemos pecar sabiendo que estamos pecando delante de Dios. Y Dios no lo tolera. A nosotros, como a David, deja que las consecuencias de nuestro pecado nos alcance. Y las sufrimos, las consecuencias de nuestro pecado. Y muchas de las consecuencias de nuestros pecados son terribles, devastadoras. Pero como dice Pablo a los romanos otra vez, aún eso no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada nos puede separar. En el estado de gloria seremos libres para hacer lo que Dios quiera. Es un poco contradictorio, porque si vamos a hacer lo que Él quiere, ya no somos libres, ¿verdad? Pero qué gozo es hacer lo que no, ahorita quisiéramos hacer eso, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí sobre el libre albedrío, yo digo, sí tenemos, pero no en la regeneración. Ahí sí, no tenemos. No hay manera. Cualquiera que diga, yo decidí por Cristo, no hay forma. No hay forma. Nadie decidió por Cristo, porque nadie quería decidir por Cristo. Cristo decidió por nosotros. Yo no busqué a Cristo. Tampoco Cristo me buscó, Él ya tenía decretado cuándo iba a creer, bajo qué circunstancias. En su plan providente, Él previó y proveyó todo para que yo llegara a Cristo. Muy bien. Cooperación y concurrencia. Pero la tercera es el gobierno. Ahora, en la providencia no solamente está la preservación y la cooperación y concurrencia, sino el gobierno. Aquí en la cooperación y concurrencia está la causa primaria, que es Dios creando todo, y la causa secundaria, que somos nosotros y la creación, ¿no? Más bien nosotros, y el gobierno. En la providencia, y cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de Dios gobernando. No se retira, sino que Él gobierna. En la Biblia nosotros tenemos muchas menciones de Dios, de Jesucristo y de Dios como Rey. De hecho, tenemos a Cristo estipulado, dicho y nombrado como Rey de Reyes, Señor de Señores. La visión que tiene Isaías, Ezequiel y Juan a la postre, ¿no? En esos tres momentos históricos de la vida profética de los hombres de Dios, tenemos al que está sentado en el trono, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de que está sentado en el trono, estamos hablando de alguien que reina. Y Dios tiene el gobierno sobre toda la humanidad. Él gobierna sobre todas las cosas. Dentro de su gobierno está un rubro en el tema de la providencia, que son los milagros. Acuérdense ustedes que las causas primarias son las que establece Dios y las causas secundarias las que nosotros hacemos. Pero hay algunas causas, hay algunas cosas que no tienen explicación lógica. ¿Cómo es que el mar se dividió en dos? ¿Cómo es que el sol se paró? ¿Cómo? ¿Cómo es que la mula habló? ¿Cómo? Eso rompió las leyes de la naturaleza. Pero Dios no está sujeto a sus propias leyes. Él las establece y gobierna sobre sus leyes, y Él decide cuándo sus leyes pueden ser quebradas.
Se para Jesús estando en la proa, le dicen, ¿por qué está? Ya lo conté la semana pasada, ¿por qué estás dormido? ¿No ves que perecemos? Se para el Señor Jesús, ve a las olas embravecidas y le dice, calla, enmudece. Un segundo después, ¡pum!, hubo grande bonanza, dice la Biblia. Porque el Creador habló. Eso es totalmente, es un fenómeno, ¿no? No hay manera. O que tiendan sus redes y vengan los peces en montones y tengan la pesca milagrosa, eso no tiene una explicación lógica. El gobierno de Dios tiene implicada su providencia, porque Dios puede, incluso por encima de su propia creación, hacer su obra providente para el beneficio de su creación, que somos nosotros. Los grandes milagros. Pero hay algo muy importante. Los milagros de Dios, normalmente, ahora después de que se cierre el canon, es solamente Dios quien está a cargo de eso. No utiliza a su creación para eso. Hoy no hay sanadores milagrosos. Hoy no hay milagreros. Hay incluso iglesias que tienen escuela de milagros, escuela de sanidades. Y te invitan a tomar un curso de cómo sanar gente en el nombre de Dios. Los farsantes y charlatanes como Cash Luna, como el apóstol Maldonado y como un montón de gente más se abrogan para sí el poder de sanar. La pregunta es, ¿dónde estuvieron en pandemia? ¿Por qué no fueron al IMSS y sacaron a todos los que morían ahí? Porque nada más salvan a los que quieren y sanan a los que les da la gana. Y a los paleros, ¿verdad? Porque descubrieron que una señora en una campaña de Cash era coja y en la otra tenía su pie más corto que el otro y en la otra era ciega. Ahora, claro, ¿por qué? Porque una vez que se cierra el canon, antes los hombres podían hacer milagros, ¿se acuerdan ustedes? Incluso la sombra de los apóstoles, ¿no es cierto? Podía haber milagros de los hombres. El Señor les dijo, van a hacer señales y milagros en mi nombre. Van a expulsar demonios en mi nombre, a ellos. Pero cuando se cierre el canon, dice el apóstol Pedro, ahora tenemos la palabra profética más segura. El autor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora nosotros ya no tenemos más nada, la palabra es luz para nosotros. La palabra es la revelación total. No hay manera de que ahora nosotros en el nombre de Jesús queramos hacer sanidades y milagros. Ahora, ¿existen las sanidades y los milagros? Sí. ¿El Señor puede sanar a alguien enfermo de cáncer? Sí. Pero Él, cuando quiere, de la manera que quiera, a través de los medios que quiera. Y puede romper todas las leyes de la naturaleza para cumplir su propósito. ¿Puede hacer que las piedras canten? Sí puede. Y como dije hace un tiempo, la pregunta no es si puede, sino si quiere. Pero de que puede, puede. Y rompe las normas de la naturaleza. Pero hoy cuando le decimos a alguien, mi mamá, mi hermano, etcétera, está muy enfermo, llévala con el hermano tal, que él ora y sana a la gente, estamos cerrando el camino. Es solamente Dios. Solamente Él. Cuando quiere, con quien quiere, de la manera que quiere. Porque su gobierno providente se establece solo por su determinación. Y no sabemos cuál es su patrón de conducta. No podemos decir nosotros, ya entendí. Dios sana solo cuando se cumplen estos elementos. Entonces vamos a propiciar los elementos para que Dios haga. No hay patrón. No hay un patrón a seguir. Porque si hubiera un patrón, entonces metamos a Dios en un matraz y analicémoslos de manera científica. No hay manera. Dios gobierna sobre su creación y lo establece a partir de su propio decreto, porque Él proveyó para su propia gloria. Y ese acto es providente. Si ustedes ven a una persona que sanó, que estaba a punto de morir, y el Señor la sanó, que sí puede pasar, sí puede suceder. ¿Ustedes creen que la sanó solamente para que ya no esté enfermo? Hay un propósito, ¿no es cierto? Hay un propósito ahí. Hay un propósito importante. Por eso siempre decimos, no es por qué, sino para qué. Hay un propósito. Porque cuando Dios hace algún milagro, lo hace para un propósito divino, concurrente, para que cumpla un propósito de Dios, no del ser humano. No del ser humano. Uno se pregunta, ¿por qué resucitó a la hija de Jairo el Señor? Talita Kumi, a ti te digo, levántate. ¿Por qué resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué resucitó a Lázaro?
¿Los resucitó solamente para presumir sus poderes delante de los apóstoles? No, tenía un propósito. La resurrección de Lázaro es porque él estaba enseñando: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aplicó el yo soy, más famosísimo de la resurrección. A la hija de Jairo también tenía un propósito, y al hijo de la viuda de Naín tenía un propósito. Y los propósitos de Dios se cumplieron por la resurrección de estas 3 personas. Detrás de cada milagro hay un propósito divino. Si no hay propósito, entonces también Satanás puede imitar cosas de estas. Ahora, cuidado, ¿verdad? Porque Satanás no es providente. En él no hay previsión, no hay provisión, y por lo tanto no hay providencia. En Dios sí. Ahora, siendo muy aterrizados, y ya para ir terminando, que siempre nos pasamos, para ir aterrizando, nosotros vivimos y somos y estamos aquí por el acto de la entera providencia divina del Señor. Por su misericordia no hemos sido consumidos. La providencia de Dios nos ha alcanzado de tal manera que está proveyendo para que nosotros vivamos, que salga el sol sobre nosotros, que tengamos comida, bebida, que tengamos cobijo, vestido, que tengamos techo. Es un acto de su entera providencia. No lo merecemos, no lo merecemos. Todo lo que nosotros hacemos está controlado por Dios, absolutamente todo, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo lo que nosotros somos, hacemos o dejamos de hacer está bajo el control de Dios, pero como causa secundaria somos responsables, absolutamente responsables. Pero no se sale de su control providente. Y Él gobierna absolutamente toda su creación y no se ha desentendido de la creación, sino que la gobierna de una manera providente y maravillosa, maravillosa. ¿Saben cuántas personas pudieron venir a Cristo en la pandemia? ¿Ustedes creen que el Señor durante la pandemia no había pueblo escogido que por la pandemia vinieron a Cristo? Sin duda, ¿eh? Sin duda que sí. Porque Dios utiliza eso para su propia gloria, en su plan providente. Así que la pandemia fue un acto de la providencia maravillosa de Dios. La muerte de nuestro ser amado es providente. Y tenemos que decir gracias, Señor, por eso. Gracias. Algún plan, algún propósito, gracias por eso. Porque sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Y todos los que estamos aquí por algo. Yo estoy aquí en esta iglesia por un acto de su entera providencia. Hace 6 meses, Aguascalientes no figuraba en mi mente. Su entera providencia. Para mí, no para ustedes. Los ambulados son ustedes. Yo, por la entera providencia. Y doy gracias a Dios por eso. Pero Él manejó de una manera maravillosa, previó y proveyó todo. Un día recibí una llamada de Isaí y yo digo, usó a Isaí y al consistorio en términos generales para acercarme a Aguascalientes. Y ni sabe que lo usó Dios. Y así nuestra propia historia. ¿No es cierto? Nuestra propia historia. Si no hubiese sido, si no me hubiera llamado, si no hubiera pasado, si no hubiese, ¿no? Su propia historia es un acto providente del maravilloso Dios. A lo mejor ahorita la estamos pasando mal, pero es parte de la provisión de Dios. Muy bien, vamos a terminar, ¿no? Porque ya se acabó mi pila de aquí. Vamos a orar para... ¿Algún comentario extra? Muy bien. Sí, hermano Jorge, y después ti. No recuerdo quién es el autor, hablando de la concurrencia, dice, es un hecho con todos los hechos, que si la causa primaria es Dios, las causas secundarias son cuestión de concurrencia. Sí, yo creo que lo dijo Berkov, porque él es el que junta los términos concurrencia y cooperación. De hecho, hay quienes hablan de la cooperación y la concurrencia desprendiéndose del gobierno. ¿No? Hablan del gobierno y del gobierno se desprenden concurrencia y cooperación. Pero yo creo que es Berkov, y muy atinadamente. Él es un teólogo sistemático muy bueno. Sí. Perdóname. Repíteme tu nombre porque no quiero decir la chica de lentes. Aide, venga Aide. Una pregunta. Sí. Cuando hablo de la preservación, yo de ejemplo los mares. Pero ¿Los qué? Los mares, que el océano se mantiene igual.
Pero mi duda es, por ejemplo, con las actividades humanas sabemos que el mar no es igual. O sea, hay un montón ya de químicos dentro del mar, los niveles del mar han cambiado, muchos cuerpos de agua se han secado, han desaparecido lagos enteros. Sí, claro. Entonces, o por ejemplo, cuando hablaba de lo de las especies, pues muchas especies han ido al peligro de extinción, o hay especies que han sido modificadas incluso por el hombre, por ejemplo, las razas de perros, que en el siglo XIX, que de hecho siguen surgiendo nuevas razas de perros, las más recientes son como del año 2010. Entonces mi duda es eso, ¿en qué sentido preserva la preservación claro si ha cambiado tanto? Ha cambiado. ¿Y sabes por qué ha cambiado? Por las causas secundarias. Por las causas secundarias, por causa de nuestro pecado. El mar contaminado es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Él estableció la causa primaria, el mar y todo lo que en ello hay, ¿no es cierto? Creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ahora, esa causa primaria es de Dios, sin duda, y la preserva. El mar no va a desaparecer nunca. Ahora, está contaminado, sí. Está echado a perder. Hay lugares en donde hay lugares en México, en zonas hoteleras, en donde los desperdicios van directamente al mar. Yo he vivido en zonas turísticas en donde los desperdicios van al mar. Tenemos una pésima mayordomía de la naturaleza. Pero es una causa primaria, pero está contaminada por nuestra culpa. ¿Por qué están desapareciendo algunos animales? No está fuera del control de Dios, es nuestro pecado. Es culpa de nosotros. Es esto, rompimos nuestra relación con la tierra. La hemos echado a perder, tanta deforestación que hay, ¿no es cierto? Ahora yo estoy viendo aquí en Aguascalientes, tan lindo que es, tantos espacios. Yo he contado esta semana 5 o 6 extensiones de terreno para hacer cotos nuevos. ¿Sí se han dado cuenta? Digo, pues yo me he dado cuenta y soy nuevo aquí. Están tirando árboles, están acabando con la... ¿De dónde vamos a agarrar agua? Si aquí falta agua, ¿de dónde vamos a tomar agua? Esa es culpa nuestra, ¿no? Pero todo lo permite Dios. Pero todo lo permite Dios, claro. Ahora, eso es lo interesante. Y no solamente lo permite y digo, ay, Dios dice, oh, ya lo echaron a perder. No. Hay un propósito divino atrás de esto. Esa es la maravilla de la providencia. Hay un propósito maravillosamente divino, aun y cuando somos responsables de esta contaminación. Por ejemplo, el calor que tenemos ya días que no llueve. Por ejemplo, pero no solo eso, hermana, los gobiernos que tenemos. No quiero ser yo no voy a hablar de política nunca, pero Dios pone reyes a veces malos para azote de su pueblo, y es parte de su providencia. Y seguimos siendo responsables. Y seguimos siendo. Hay problemas en la ecología, en el gobierno, en la educación. ¿Y morales? Seguimos siendo responsables. Seguimos. Y entonces nosotros deberíamos ser los primeros ecologistas y los primeros educadores y los primeros los cristianos. Y no lo somos. Y no lo somos. Pero sí, pero la causa primaria está establecida por Dios y eso no va, Dios la va a preservar. El mar no se va a acabar. No se va a acabar. Es más, el mundo, dice la palabra, no se acabará otra vez por una inundación. Está más cerca. Está más cerca, ¿no? Pero incluso este clima es un acto de la providencia de Dios, ¿no? ¿Ha cambiado el clima en el mundo? Está en debate el tema del calentamiento global, que si es un tema político, que si es conspiracionista, lo que quieran. Pero el clima ha cambiado. Pero ese clima cambiado no está fuera del control de Dios y es nuestra responsabilidad. Bueno, nosotros hemos echado a perder nuestra propia tierra. Por eso, humillarnos delante de Dios implica salvar la tierra también. Sanar la tierra, ¿no? La redención del hombre tiene implicada la redención de la tierra. Y cuando el Señor Jesucristo venga, habrá cielo nuevo y tierra nueva, regenerada. Linda promesa, ¿no? Gracias por la pregunta, Aide. Es muy buena pregunta. Oramos, ¿no? Para terminar. Gracias por venir, por su paciencia. Hay que seguirle. La próxima semana empezamos con Jesús. Y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias porque podemos estudiar, platicar un poco de estos temas. Ayúdanos, Señor, para entender que todo lo que sucede sobre la faz de la tierra tiene un propósito tuyo. A veces revelado, a veces no, pero sin duda tú estás bajo control con tu mano providente, soberana pero invisible sobre nosotros.
Nos asombra saber incluso, Padre, que tú gobiernas sobre nuestro pensamiento y sobre nuestra mente, porque sabemos que aún no está la palabra en nuestra boca y ya la sabes, ya la conoces. Gracias, Padre, porque has prometido rescatarnos y has prometido que tengamos la esperanza de que un día estaremos contigo para siempre. Ayúdanos para ser fieles mayordomos de esto que has puesto en nuestras manos, incluyendo nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra tierra, porque queremos ser buenos rendidores de cuentas delante de ti. Pero esa providencia tuya la podemos percibir en cada paso de nuestra vida y te alabamos y bendecimos por eso. Padre, acompáñanos a casa ahora, que todo esté bien cuando lleguemos a casa, que podamos descansar y empezar nuestra labor, porque ahora, Señor, cuando vamos a nuestras labores cotidianas, debemos seguir alabando y glorificando tu nombre. Te alabamos, Dios, y te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.